Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con ustedes Cristóbal Salcedo. El día de hoy vamos a ver cómo vamos a trabajar los promedios en DAX. Una de las principales funciones que vamos a utilizar es average X. Esta función devuelve la media aritmética de un conjunto de expresiones. Una expresión es una medida evaluada en una tabla. Vamos a realizar el cálculo del promedio mensual utilizando los datos de Contoso Salesforce Power BI. Lo primero que vamos a hacer es tener una medida del monto de las ventas. Nuestra medida va a ser SumX, tabla venta, y va a tener o a iterar entre la columna Uniprice, precio unitario, y sale quantity, cantidad de ventas. Entonces, por ejemplo, si un producto se vendió 10 veces, que lo multiplique por el precio unitario de ese producto. Lo segundo que vamos a hacer es realizar una medida rápida en Power BI. Es utilizando los algoritmos de Machine Learning que Power BI tiene o contiene y que hacen que esto sea un trabajo optimizado y un trabajo fácil de realizar. Lo tercero que vamos a hacer es que vamos a analizar expandiendo nuestra medida rápida en nuestro informe. Nos vamos a preguntar si obtuvimos el valor o lo que queremos, ¿cierto? Entonces vamos a Power BI. Estamos aquí en Power BI y tenemos acá el informe. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta medida rápida, esta medida que tenemos del modelo porque fue realizada, y les voy a enseñar cómo vamos a realizar esta medida. Fue realizada antes. Corregimos este informe porque como eliminé la medida se presentó un error. Entonces vamos a tener, por acá tenemos nuestra medida inicial, que es el monto de las ventas con SumX, y tenemos acá nuestra función que itera sobre estas dos columnas. Entonces acá ya tenemos nuestro monto de venta por cada uno de los meses y por cada uno de los años. Entonces vamos a realizar una de las medidas rápidas que están en Power BI y que son fáciles de usar. Simplemente hay que tener los conceptos muy claros y qué debemos de realizar. Entonces, estando en la tabla venta, nos vamos aquí a los tres puntitos, damos clic en la tercera opción descendente, nueva medida rápida. Damos clic allí, se nos despliega un cuadro de diálogo que nos pide seleccionar el cálculo. Desplegamos aquí y tomamos, vemos que hay muchos cálculos, lo que son filtros, inteligencia de tiempo, totales, operaciones matemáticas, texto, y tenemos los agregados por categoría. El primero que tenemos es promedio por categoría. Damos clic allí y se nos despliega los parámetros que solicita aquí este cálculo o esta medida rápida. Entonces, valor base es monto de venta, categoría, vamos a tener el promedio por mes, nombre de mes. Aceptamos y obtenemos nuestro promedio de una forma optimizada. Y por acá lo tenemos, promedio de sales amount por mes, nombre. Entonces tenemos acá nuestra función average X. Luego le sigue key filter. No me voy a detener tanto en este código para explicarlo, para no extender tanto el video. Y tenemos, por ejemplo, lo que son las categorías mes nombre, que fue seleccionado, y tenemos la medida sales amount, que es monto de venta. Entonces vamos a utilizar esta medida en el informe y vamos a ver que tenemos nuestra medida con los promedios. Por ejemplo, vemos en los subtotales los promedios de estos 2 meses del año 2011. Por acá tengo seleccionado de forma arbitraria el filtro y tenemos, por ejemplo, el promedio 2012 de estos 3 meses, abril, agosto, diciembre. Tenemos estos y el promedio es 200.043.120
943.9467 millones. Entonces tenemos acá que este promedio está calculado de una forma correcta. Pero sin embargo, cuando analizamos el promedio general o el promedio total, vemos un error. Hay una suma entre estos dos valores, cuando debería haber una suma pues y una división entre los dos años. Pero hay un error. Vamos a ver cómo solucionamos este error. No lo vamos a estudiar a fondo, sin embargo lo vamos a corregir. Entonces vamos a realizar una nueva medida rápida y nos vamos a promedio por categoría. Seleccionamos aquí valor base, nuestro monto de venta y aquí está la clave. Resulta que cada año 12 meses y los meses tienen el mismo nombre. Entonces cuando estas medidas presentan errores de esta forma, la mejor opción que cada año tenga un mes único. Por ejemplo, yo puedo combinar, tener una columna año-mes que me dé un mes único para cada año. Entonces de esa forma podemos solucionar el inconveniente porque cada mes se va a repetir todos los años. Por ejemplo, enero, febrero, se van a repetir en el 2011 y se van a repetir en el 2012. Pero si yo tomo año-mes, ya no se van a repetir, van a ser únicos. Solucionamos el inconveniente y vamos a ver. Aceptamos nuestra medida rápida y vamos a ver cómo está este promedio. Lo vamos a ver nuestra medida. Aquí en categoría ya seleccionamos año-mes. Lo demás sigue igual y vamos a desplegar. Esta puede ser nuestra solución. Vamos a corregir acá y vemos nuestro promedio de una forma correcta, tanto para el general como para los otros. Por ejemplo, yo aquí tengo año-mes. Yo no quiero ver sino el promedio si aparecen 3 años, 2011, 2012, 2013. Sabemos que abril va a ser 3 veces que va a estar. Por ejemplo, quitar de acá de la fila años. Y quiero ver solamente el mes y quiero seleccionar todos los meses. Vemos que nuestro promedio se está trabajando de una forma óptima y tal vez esto es lo que queremos ver en nuestro informe. Cuando trabajamos con nuestra medida anterior, que la categoría era solamente el mes, vemos que se presenta el mismo la sumatoria de los 3 meses. Están 3 años, abril está en los 3 años. Hay venta durante los 3 años en el mes de abril y se presenta que el promedio es la suma. No me está realizando en sí el promedio, sino que me está calculando en sí es la sumatoria. Posiblemente se presente incluso un promedio, vemos una diferencia, pero este promedio tampoco es correcto. Entonces vemos que con nuestra segunda medida podemos tener nuestro promedio. Nuestro promedio de cada mes durante los 3 años, ¿cierto? De cada mes vemos una diferencia y vemos que esta es la medida correcta. Alguien consultaba en estos días cómo puedo sostener mi promedio si yo selecciono ciertos meses, pero yo quiero que mi promedio se repita durante todas las filas sin importar, o sea que ignore el contexto de filtro, que este total promedio se repita durante todo para hacer unos cálculos. Puede ser, por ejemplo, mirar cuánto fue que incrementaron las ventas con respecto al promedio general. Bueno, eso en sí se obtiene con All Select. Nuestra función All Select nos puede ayudar a tener ese promedio si, por ejemplo, seleccionamos sin importar el mes que seleccionamos de cada año. Yo puedo seleccionar abril con control sostenido, voy dando clic, abril y agosto del 2011, del 2012, abril y agosto también y diciembre. De una forma arbitraria voy a seleccionar aquí los meses, diciembre, febrero y enero. Vamos a seleccionarlo y del 2013. Entonces, de esa forma puedo tener acá el mismo promedio, el promedio general, y vemos que va cambiando. Por ejemplo, si seleccionamos otro mes, el promedio va a cambiar
y se va a sostenerse durante todas las filas porque va a ignorar el contexto de fila. Entonces yo quiero mostrar, por ejemplo, esta medida. Lo que debemos de hacer es tener la misma medida de promedio general o promedio y lo encerramos dentro de un cálculo. Es la única función, o no la única porque vienen siendo dos funciones que son las únicas de cambiar el contexto de filtro. AllSelect lo que hace es ignorar el contexto de filtro. Y esto de evaluación de contexto de filtro, bueno, los invito a investigar un poco lo que es Marco Russo e incluso Microsoft. Tiene mucha documentación al respecto. Entonces tenemos acá que AllSelect ignora el contexto de filtro o me calcula el promedio para esos meses seleccionados. Y tenemos, por ejemplo, que nuestro promedio es de los meses seleccionados. Si yo selecciono otro mes, mi promedio va a cambiar. Vamos a seleccionar varios. Mi promedio va cambiando y se sostiene o ignora el contexto de filtro. Entonces la función correcta ya la hemos visto, la vamos a ver nuevamente, es AllSelect encerrado en un cálculo. Y tal vez lo que quieras obtener es el promedio general, sin importar si selecciono un mes o 2 meses o cuántos meses selecciones de forma arbitraria. Yo lo que quiero obtener acá es el promedio general. Entonces tenemos por acá all. Nos da el promedio general. El promedio general de todos esos meses. Por ejemplo, yo puedo acá seleccionar un mes, por ejemplo, de 2013 y siempre me va a sostener ese promedio general. Puedo seleccionar otro mes, voy a tomar abril del 2011 y agosto y me va a sostener ese promedio general. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.